Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su canal Soldado Apologeta. Mi nombre es Carlos Amariles. El día de hoy me gustaría tratar un tema con el cual, en el cual muchas veces caemos en un error que no debería ser, con el cual también nos engañan mucho y nos autoengañamos, y es el hecho de pensar o aceptar de que o decir de que los protestantes predican el evangelio. Los protestantes no predican el evangelio, ellos predican el protestantismo, ellos predican otras doctrinas, pero el evangelio solo es uno, y ese evangelio solo es predicado por la Iglesia Católica. Entonces muchas veces cuando decimos es que los protestantes fueron a hacer misión a predicar el evangelio, no, eso es falso. Ellos no predican el evangelio, y eso nos tiene que quedar a nosotros muy claro y anular eso de nuestro lenguaje, porque no corresponde para un católico aceptar eso. Quisiera compartirles, como siempre, textos bíblicos que pueden sustentar eso, y el primero de ellos es Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 nos dice de la siguiente manera. Gálatas 1:6 dice así: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Me maravillo es una expresión de perplejidad, de impresión de Pablo al ver de que la gente se está yendo y se alejan de la gracia del que nos llamó, de Cristo. Han abandonado a Jesucristo, porque aquel que se aleja de la sana doctrina y del evangelio abandona a Jesucristo mismo. Y dice: para pasaros a otro evangelio. Bueno, aquí uno podría decir, sí ve que sí es un evangelio, sí ve que ellos sí predican un evangelio, pero Pablo aquí hace la aclaración. ¿Por qué? Porque los protestantes hablan de evangelio, se expresan acerca del evangelio, pero no es, porque Pablo lo explica aquí. Dice, no es que haya otro, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Este punto es muy importante, entender de que el evangelio de Cristo por parte de los protestantes está deformado totalmente. Entonces niegan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, entonces niegan el purgatorio, entonces niegan la comunión de los santos, la confesión, y eso es un evangelio totalmente deformado. No solo bíblicamente deforman lo que está en la Biblia, sino a través de la historia y lo que es la tradición del cristianismo. Entonces, totalmente deformado. Dice, pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Todo aquel, uno diría, pero Pablo es demasiado fuerte con eso. Uno diría, no, pues yo lo recibo, yo hablo con ellos, yo converso, porque le están hablando a uno cosas buenas, porque le están diciendo cosas buenas. Pero no, Pablo dice, todo el que os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Y dice en el versículo 9, dice, os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Lo dice dos veces. Entonces recae maldición sobre todo aquel que predica un evangelio distinto. Los protestantes, todos predican un evangelio distinto.
al que se nos ha predicado. Por eso él habla aquí del que les hemos predicado, es decir, habla de una tradición en la predicación, y de esa es la que no nos podemos separar nosotros. Entonces es muy importante esto, hermanos, demasiado importante para tener en cuenta. Pero hay otro texto, y es Tito 1:10. Vamos a leer Tito 1:10. Tito 1:10 nos dice lo siguiente. Digo esto porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores. Cualquiera dirá, no, es que lo escribió un católico, pero no. Vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los partidarios de la circuncisión. En ese momento eran los partidarios de la circuncisión los que hacían lo que hoy hacen los protestantes. Y dice, a quienes es menester tapar la boca, porque son hombres que trastornan familias enteras. Esto parece una coincidencia, pero es la realidad. Hoy en día usted ve, una familia era católica completamente y comenzó empezó a ir a una iglesia protestante, a visitar, a dejar que lo visiten, empezó a charlar, ese terminó bautizándose allá en esa secta, se convierte allá, después ese viene y empieza a enseñar el evangelio distinto al resto de la familia. ¿Y qué terminan haciendo? Trastornando esas familias enteras. Entonces lo que ellos predican no es el evangelio, porque el evangelio no trastorna, pero lo que predican los protestantes sí trastorna familias enteras, los convierten en unos separados de la verdad, de la verdadera doctrina. Y dice, trastornando familias enteras, enseñando por torpe ganancia. A mí no me gusta hacer críticas respecto a cómo se comportan las personas, pero muchas veces ocurre eso. Por torpe ganancia predican una herejía, por torpe ganancia predican un evangelio distinto. Y dice así, por torpe ganancia lo que no deben. En el versículo 13, Tito 1:13 dice así, y que conste que esto es verdad. Por tanto, reprendeles severamente, a fin de que conserven sana la fe. Es que la fe se trata y se debe conservar sana, porque cualquier cosa diferente a lo que se predica la empieza a dañar, la empieza a corromper. Y la fe se tiene que aceptar completa, no solo por partes, pedacitos, lo que me gustó, lo que no me gustó. Entonces yo voy escogiendo a ver qué es lo que me favorece o qué es lo que más va con mi personalidad. De eso no se trata. Se trata de aceptar la doctrina completa. Por eso dice, a conservar sana la fe. Sana la fe. Entonces dice, y no den oídos a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. A fábulas judaicas. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen de que al final, cuando todo llegue a su fin, vamos a vivir aquí mismo en la tierra. Eso es una fábula, eso es un cuento, eso es una mentira, que no se puede sostener con la Biblia, sino a partir de malas interpretaciones. Entonces, vemos de que es a partir de malas interpretaciones que ellos pueden sacar esas fábulas. Pero también dice, ni a mandamientos de hombres. Entonces ellos empiezan a decir, venga, no hay necesidad de que se confiese, no se confiese, no es necesario. Y le dan ese mandamiento a usted, le dan el mandamiento a usted de que no adore a Jesucristo en la Eucaristía. Le dan ese mandamiento a usted y usted los empieza a aceptar. El protestante los empieza a aceptar. Y dice, a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Una vez cualquier persona,
Puede ser un obispo, un sacerdote, un cardenal, un laico, cualquier persona se separa de la Iglesia Católica, queda apartado de la verdad, queda totalmente excluido de la savia, de la sabiduría que solo está conservada en la Iglesia Católica. Entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora bien, Jesucristo nos habla de que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Vamos a leerlo. En Mateo 7:21, Mateo 7:21 nos va a mostrar. Dice lo siguiente: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesucristo dice que funda una iglesia y nosotros no queremos aceptar esa iglesia, no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino que estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y en ese momento, así usted todo lo haga y diga Señor, Señor, y todo lo haga en el nombre de Jesucristo, eso no tiene valor, porque hay que cumplir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Entonces los protestantes pueden reunirse, pueden orar muy bonito, predicar muy bonito, pero aquí está esta sentencia de Jesucristo: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es importante tener en cuenta eso. Ahorita bien, Él nos advierte de lo que iba a venir, de lo que iba a venir. Mateo 24:24. Mateo 24:24 dice de la siguiente manera: Mateo 24:24 dice así: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, no solo pastores falsos que predican doctrinas falsas, que predican algo que no es el evangelio, sino que van a venir falsos cristos. Hay muchas sectas que dicen tener el elegido, que dicen tener un profeta de mayor nivel, que es el ungido, que es el nuevo Cristo, incluso escuchaban algunas, pero no crean en esto. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Veamos que la mayoría de los protestantes salen de la Iglesia Católica. Entonces es de aquí que se llevan la gente, Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Van a venir esos falsos profetas y van a predicar cosas diferentes, herejías. Otro texto que nos habla, porque no solo Jesucristo nos advirtió acerca de esto, sino que también nos lo advierte Pablo. Pablo nos lo advierte fuertemente. Está en Hechos 20:28. Dice lo siguiente: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Dios se adquirió la iglesia con la sangre de su propio Hijo. Sé muy bien que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos feroces, que no escatimarán medios para atacar el rebaño, y también que entre vosotros mismos aparecerán algunos propalando falsedades, no predicando el evangelio,
Pablo aquí no dice que que aparecerán predicando el evangelio, no. Aparecerán propalando falsedades para arrastrar tras de sí a los discípulos. Vemos esas iglesias protestantes llenas, y la mayoría han sido católicos. Entonces, a punta de mentiras, no, pero es que si usted viene acá, la prosperidad, usted va a prosperar, su empresa va a crecer, usted va a tener siempre salud, nadie de su familia va a enfermar. Entonces a usted le dicen esas propuestas, y ¿quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer que su empresa progrese, que su, que su, que su familia nunca enferme, que usted nunca enferme? Entonces, cuando vienen y les predican esas falsedades, se los llevan, se los arrastran. Entonces, no predican el evangelio, predican mentiras. Y las mentiras, el padre de las mentiras es Satanás. Tener en cuenta eso. Ahora bien, hay otro texto que es el que más nos especifica qué es lo que le ocurre a las personas que se separan de la iglesia y predican una nueva doctrina, que es Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 dice de la siguiente manera: hijos míos, ha llegado la última hora. Habéis oído que vendría un anticristo. Nosotros escuchamos de los protestantes que el Papa es el anticristo, es que el Papa le está preparando el camino al anticristo, es que viene el anticristo, y la pasan diciendo eso, sobre todo los pentecostales y los testigos de Jehová. Y dice: habéis oído que vendría un anticristo, y la verdad es que han aparecido muchos anticristos. Bueno, ¿cómo así? Si siempre nos hablan de uno solo. Ahorita Juan nos está hablando de que han aparecido muchos anticristos. ¿Quiénes son? Dice de la siguiente manera: por eso nos damos cuenta que ha llegado la última hora, porque han aparecido muchos anticristos. Dice en el 19: salieron de entre nosotros, aunque no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Lutero, que es el padre de todos los protestantes, salió de entre los nuestros. Era perteneciente a la Iglesia Católica. Salió de entre los nuestros. Enrique VIII salió de entre los nuestros. Y la mayoría de los protestantes: yo era católico, cuando yo era católico yo hacía esto y lo otro, menos ir a la misa, menos cumplir con lo de la iglesia. Entonces dice: salieron de entre nosotros, aunque no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Juan, en la Biblia, les dice de que son anticristos todos los que se salen de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se salen a predicar un evangelio distinto. Y si no predican, han negado la doctrina apostólica. Y dice Efesios 2:20: edificado sobre el cimiento de apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como piedra angular. Entonces, si no se edifican sobre la doctrina apostólica, no pertenecen a Cristo. Por eso Pablo en Gálatas nos decía: se han alejado de Jesucristo, han negado a Jesucristo por escuchar otros evangelios distintos. Entonces, ¿por qué ocurre esto también? ¿Por qué ocurre esto? Porque es que la sana doctrina es difícil de soportar. La sana doctrina no es para cualquiera. La sana doctrina hay que recibirla con amor y humildad. Si no se tiene la humildad, es impotecostales a decir:
que el Papa Benedicto XVI iba a ser el último Papa, mentiras, todo es basado en mentiras. Pero los católicos que no se preparan, ellos quieren buscar, indagar algo nuevo, algo que los mueva, que los haga sentir bonito. Entonces ellos van y se buscan esos maestros. Si ellos no vienen, los católicos van y los buscan. Entonces, por el prurito de oír novedades, que yo quiero escuchar algo nuevo. ¿A quién no le gusta decir que es que vamos a vivir en la tierra para siempre? Eso es bonito, eso suena bonito, y que esto va a ser un paraíso y todos vamos a trabajar y no va a haber nada malo, no va a haber gente mala. Eso es bonito, pero son fábulas. Por eso dice, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y para los católicos que se han interesado y se han formado, ¿cuál es el mensaje? ¿O por qué yo hago esto? Apocalipsis 2.2. Dice de la siguiente manera. Apocalipsis 2.2. Dice así: conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Usted católico, debe poner a prueba a los que escucha que dicen ser pastores, profetas, apóstoles, porque ellos están destruyendo la verdad y la doctrina. Bueno, la verdad y la doctrina no se destruyen, pero la deforman con sus prédicas, y en esa deformación se llevan arrastrados cantidades de hermanos nuestros. Y a nosotros nos debe doler que ellos se vayan de la iglesia. Nos debe doler. Entonces hay que ponerlos a prueba. ¿Y cómo los ponemos a prueba? Estudiemos las escrituras. Cuando veamos un protestante en la calle, vamos a hablarles, vamos a ponerlos a prueba, exponiéndoles la sana doctrina a través de la Biblia. No hay nada que enseñe la Iglesia Católica que no esté en la Biblia, que no esté en las Sagradas Escrituras. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Pongámoslos a prueba. Vamos a los templos de los protestantes a retarlos. Una vez ya tengamos nosotros esa confianza, vamos a retarlos. No pueden estar tranquilos los que predican una falsa doctrina. Y esto no es invento mío, esto no es que yo voy a levantar un nuevo movimiento, no. Esto lo hacía Pablo. Pablo en Hechos 17.2, vamos a leerlo. Oiga lo que hacía Pablo. Hechos 17.2 o 17.1. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Ya Pablo no era judío, Pablo era cristiano ya en ese momento, ya se había convertido al cristianismo. Dice, los judíos tenían una sinagoga, y oiga lo que hacía Pablo. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Esto lo hacía Pablo. Iba y se les metía a las sinagogas el sábado, que era que reunían, y les discutía con las escrituras. Pero no solo Pablo, Apolo también lo hizo. Y al principio del cristianismo tocaba así, porque siempre había ideologías o otras doctrinas, entonces había que combatirlas con el debate. Y esto hay que hacerlo. No pueden estar tranquilos. Cualquiera diría, pero es que Pablo, en vez de dejarlos tranquilos, si ellos están reuniendo allá con su propia creencia, ¿por qué tenemos que ir a meternos allá? Porque están llevando a la gente a la condenación.
Entonces es importante tener en cuenta eso. Hermanos, busquemos la verdad, insistamos, prediquemos a tiempo y a destiempo. No se puede detener la predicación. Usted donde esté tiene que preguntarle a los del lado a qué congregación pertenecen. Y una vez sabiendo a qué congregación pertenecen, si son católicos, fortalecerlos. Y si son de otra denominación, predicarles el Evangelio. Porque a ellos no le han predicado el Evangelio, los han engañado. Entonces, donde estemos, si vamos en un taxi, si vamos en un bus, si estamos en un paseo y conocemos nuevas personas, preguntémosles, ve, ¿dónde se congrega? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Dice Pablo 2 Timoteo 4:2, prediquen el Evangelio a tiempo y a destiempo, es decir, cuando es cómodo y cuando es debido, y cuando no es cómodo y cuando no es debido, también háganlo. Pero esa predicación hay que insistir, hay que hacerla. Entonces, esto es un mensaje para ustedes, hermanos católicos. Insistamos, prediquemos y los frutos se verán, porque el Señor Jesucristo es el que logra que esto se dé. Todo esto siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a seguir avanzando a hacer de que sea Jesucristo el que reine en este mundo. Logremos que sea el reinado de Jesucristo el que se instaure, que queden alejadas las herejías, las mentiras, sino que sea Jesucristo el que reine hoy, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo. Un saludo, recuerden suscribirse, darle like si les gusta, si no tampoco, también denle no me gusta, activen la campanita que son las notificaciones, y vamos adelante, vamos a seguir subiendo videos. Un abrazo, los quiero.